mi nombre es Gloria Vázquez, yo soy médico egresado del CES, internista, reumatóloga e hice un doctorado en inmunología y me desempeño como docente en la Universidad de Antioquia. El tema que vamos a revisar hoy es inmunopatogénesis del lupus eritematoso sistémico. Entonces, como ustedes todos saben, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad compleja con un amplio espectro de manifestaciones clínicas caracterizada por periodos de remisión y reactivación con una mayor incidencia en mujeres que en hombres en una proporción de 9:1 y que se presenta en la mayoría de los casos durante la edad reproductiva. Y es la característica enfermedad autoinmune. Entonces, si vamos a hablar de patogénesis, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué lleva al desarrollo de una enfermedad autoinmune. Y para el desarrollo de una enfermedad autoinmune deben conciliarse 3 eventos fundamentales. 1 es la genética, 2 son eventos ambientales y 3 es una alteración del sistema inmune. Entonces tenemos un huésped o persona que tiene una predisposición genética, se somete a un evento ambiental que dispara entonces alteraciones en el sistema inmune que llevan a la enfermedad. Entonces hablamos de que un componente genético es muy importante en lupus. Entonces podemos mirar la heredabilidad de esta enfermedad y vemos que tenemos una tasa de concordancia entre gemelos monocigotos del 24%, comparada con la de los dicigotos que es del 2%. Y si miramos entre parientes, podemos ver que la prevalencia cambia siendo de 2% entre hermanos y 30% en gemelos. Y como podemos ver en la gráfica, los gemelos tienen una alta probabilidad, si son monocigotos, de desarrollar la enfermedad. Pero esta probabilidad no es del 100%. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que posiblemente el lupus no se trate de una enfermedad monogénica en la cual un solo gen determina la enfermedad, yo puedo calcular la herencia y puedo determinar la frecuencia matemáticamente. En cambio, en lupus, sabiendo que los monocigotos no concordaron en un 100%, se sugiere que lo que hay son varios genes, o sea que se trata de una enfermedad genética compleja en la cual varios genes interactúan. Es muy difícil predecir el patrón de herencia, entonces uno dice, alguien en la familia tiene lupus y alguien más puede desarrollar lupus. Y matemáticamente es a veces difícil predecir cuántos miembros de las familias se van a ver afectados. Entonces, el lupus se caracteriza más bien por ser una enfermedad de una genética compleja. Entonces, ¿qué genes se han visto involucrados en el desarrollo del lupus? Entonces, los genes más frecuentemente involucrados son las variantes del HLA, pero también variantes de citoquinas y variantes en genes de las hormonas que determinan su mayor o menor producción pueden también verse involucrados. Entonces podemos ver aquí en este Manhattan plot del brazo corto del cromosoma 6 en el cual están las moléculas del HLA clase 3, clase 2 y clase 1 y entonces podemos ver su asociación y vemos en el extremo izquierdo que las clase 2 se asocian, o sea, ciertas variantes del HLA clase 2 se asocian, pero las variantes de la clase 3, donde están las fracciones del complemento, se asocian fuertemente con el desarrollo del lupus. Estas asociaciones del HLA se han estudiado en diferentes poblaciones. Entonces podemos ver que en Estados Unidos el estudio Lumina, que evalúa los lupus en minorías, establece, por ejemplo, que los caucásicos que desarrollan lupus tienen una mayor frecuencia del HLA-DR beta 10301.
En cambio, en los hispánicos se asocia más con el DR beta 108 y en afroamericanos con el DR beta 1 1503. Y llama la atención, por ejemplo, que en México también este DR beta 115 también se encontró asociado con lupus, pero difiere, por ejemplo, de los alelos que se observaron en población española, que fue el DR beta 1 1303 o el DQ beta 103N1. Entonces, dependiendo de la ancestría de las poblaciones que se estudien, el HLA que predispone al desarrollo de enfermedad puede ser diferente. Pero también es muy importante que el HLA sigue siendo, las variantes del HLA sigue siendo el gen más fuertemente asociado con el desarrollo de enfermedad. Pero no solamente lupus, miramos en este gráfico de Venn que los alelos del HLA que predisponen al desarrollo de lupus también se han asociado con el desarrollo de algunas otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus tipo 1, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn o la enfermedad como artritis reumatoide. Entonces, el HLA es un conjunto de genes que tiene tantas variantes y que participan de manera tan importante en el desarrollo o establecimiento de la tolerancia que algunas de sus variantes predisponen o no al desarrollo de enfermedades autoinmunes, entre ellas lupus. Pero no solamente el HLA son los genes asociados al desarrollo de lupus. Podemos ver en este gran estudio que evaluó 1.039 casos de pacientes con lupus y 1.248 controles que un gen asociado a la señalización de células, como el STAT4, es un riesgo para variantes de este gen, es un riesgo para el desarrollo de enfermedad. Y se han encontrado también que variantes de la señalización de células B, como el gen BLK, o variantes en un gen que tiene que ver con las moléculas de adhesión, como es IDGAM, también se asocian al desarrollo de lupus. Pero las citoquinas son otros de los grupos de moléculas que pueden tener variantes asociadas al desarrollo de enfermedad. Y este estudio es muy interesante porque demostró que la concurrencia, que es lo que se llama un haplotipo, de variantes como una G en la posición menos 1082, una C en la posición 819 y una C en la posición 592, o sea, este haplotipo de estas tres variantes en el gen de la interleuquina 10 facilita el desarrollo de lupus y se asocia a un mayor compromiso renal y a la presencia de anticuerpos anti-Ro. Muy bien. Entonces, nosotros desarrollamos un estudio en el cual evaluamos en Medellín 102 controles y 120 pacientes. Entonces, conociendo que los genes de citoquinas pueden estar asociados con la enfermedad, nosotros hicimos un estudio en Medellín con 120 pacientes y 102 controles. Aquí pueden ver ustedes en la tabla inferior las manifestaciones clínicas de estos pacientes. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos? Nosotros encontramos que los pacientes con lupus de Medellín tienen una mayor frecuencia del alelo A en la posición menos 308 de la citoquina TNF, como lo podemos ver en naranja. Pero también encontramos que el alelo C del codón 25 del factor de transformante del crecimiento beta está también en mayor frecuencia. Esto nos puede decir que variantes en los genes de citoquinas como TNF y TGF-beta se asocian al desarrollo de lupus en población colombiana. Pero recientemente se ha empezado a observar que pueden existir casos de niños que empiezan muy tempranamente con lupus y que tienen una mayor frecuencia familiar de estos casos, y que su lupus se caracteriza por tener muchos anticuerpos, citopenias, algunas organomegalias, pero de pronto un poco menos nefritis y eso. Entonces, esto empezó a llamar la atención y se empezó a hablar de lo que se llama ahora el lupus monogénico.
Una de las primeras observaciones se dio con un modelo murino en el cual estos ratoncitos tenían hipergamaglobulinemia, hacían glomerulonefritis, tenían linfadenopatías masivas y tenían un aumento en unos linfocitos que se llaman los dobles negativos. Pero también se encontró este cuadro clínico en humanos. Se observaron que había humanos que tenían linfadenopatía, esplenomegalia, hacían citopenias autoinmunes, tenían aumento en los linfocitos T, CD3, CD4, CD8 negativos y presencia de abundantes anticuerpos. Entonces se empezó a definir una nueva enfermedad. Esta enfermedad se pensó que era lupus, pero ahora ya tiene un nombre diferente y es el síndrome linfoproliferativo autoinmune. Y existen en la actualidad ya criterios diagnósticos para esta enfermedad, pero miren ustedes, se presenta generalmente con la presencia de muchos autoanticuerpos y citopenias autoinmunes. También puede haber la historia familiar que nos está hablando de un componente genético y la presencia de los doble negativos. Entonces, posiblemente por muchos años estos niños se diagnosticaron con un lupus, pero en la actualidad se conoce que ellos tienen un síndrome linfoproliferativo autoinmune que simula lupus. Y esto llevó posiblemente al estudio de que podían haber pacientes que desarrollaran fenotipos similares al lupus que fueran determinados por un solo gen. En la actualidad se sabe que existen 3 grupos grandes de genes que con un solo gen determinan que se dé la enfermedad. Entre ellos, como vimos, los del síndrome linfoproliferativo autoinmune, que son los genes de FAS ligando. Pero existe también un grupo de genes que son los déficits del complemento, déficit en C1q, R o S, déficit en C4 o déficit en C2. Y podemos ver en la gráfica los niños que tienen esos déficits cómo hacen unas lesiones similares a las del lupus, pero de mayor extensión. Pero adicionalmente se sabe ahora que existe un gran grupo de genes que están relacionados con una mayor producción de interferón. Este grupo de enfermedades ahora se llaman interferonopatías, pero su clínica es idéntica a la de un lupus y podemos ver que esas pacientes desarrollan unas lesiones tipo chilblain lupus, pueden desarrollar neumonía intersticial, atrofia de la grasa subcutánea, una artritis y problemas en el sistema nervioso central. Pero adicionalmente desarrollan múltiples anticuerpos como lo que se observa en lupus. Entonces, este grupo de niños que desarrollan estas enfermedades, ya sea determinada por los genes asociados a interferón, por los déficits del complemento, se denominan en la actualidad como lupus monogénico. Posiblemente en el futuro se llamen según el gen que esté deficiente. Pero habíamos dicho que para el desarrollo de enfermedad se necesitaba un componente genético y un componente ambiental. ¿Qué componentes ambientales o qué eventos ambientales se han relacionado con el desarrollo de la enfermedad? Entonces, la exposición a solventes, a pesticidas se ha relacionado y también, por ejemplo, a sílica. Los que trabajan en la producción de vidrio con cerámica están sometidos a sílica y parece que sílica es un evento disparador. Definitivamente el cigarrillo tiene que ver. Los déficits de vitamina D parecieran tener una consecuencia en la regulación del sistema inmune y facilitar el desarrollo. Como mencionamos previamente, los trastornos hormonales y las infecciones, entre ellas múltiples infecciones virales, especialmente Epstein-Barr, parece tener una participación como evento disparador. Pero ¿por qué ocurre esto? Pareciera ser que es por el fenómeno de semejanza molecular. Y quiero mostrarles en esta gráfica cómo pacientes que tienen lupus pueden tener frecuencia de anticuerpos dirigidos contra una ribonucleoproteína que se llama SM. Esto se encuentra en una frecuencia del 36% en los pacientes con lupus. Pero miren lo interesante.
SM es homólogo en su secuencia peptídica a un antígeno viral que es el EBNA1. Entonces, pudiera uno entrar a pensar que el paciente hace una infección por virus de Epstein-Barr, desarrolla anticuerpos contra la proteína EBNA1 y esos anticuerpos tienen reacción cruzada o reconocen también antígenos como el SM, se desarrollan anticuerpos contra SM y estos son característicos de lupus. Entonces, una infección viral puede ser un evento disparador de la enfermedad. Pero una observación muy interesante, y lo dijimos desde el principio, es que la frecuencia de esta enfermedad es la mayoría en mujeres. Y esta foto es cuando nosotros le hacemos una pequeña reunión a los pacientes con lupus y miren ustedes, si ven, toda la mayoría de las pacientes son mujeres y los 3 hombres que ven en la foto son mis estudiantes. Entonces, ¿por qué se produce este fenómeno de que esta enfermedad sea mayor en mujeres? Definitivamente puede ser porque las hormonas tengan un papel, pero también parece estar relacionado con un evento epigenético muy interesante. Entonces, para recordarles, ustedes saben que los hombres son XY, que las mujeres somos XX. Y uno de esos cromosomas X lo tenemos completamente frenado por un mecanismo epigenético que se llama metilación. Pero, ¿qué ocurre en lupus? En lupus hay un trastorno en la metilación y ambos cromosomas X se activan y expresan genes relacionados con el sistema inmune. Entonces, las mujeres con lupus se comportan como los pacientes que tienen Klinefelter, que tienen la expresión de genes contenidos en ambos cromosomas X. Y eso facilita que muchos genes inmunes se activen y faciliten el desarrollo del lupus. Muy bien. Entonces, la epigenética, que es ese cambio en el grado de metilación, parece también tener un papel muy importante en el desarrollo de enfermedad. ¿Y qué se define como epigenética? Son los cambios en la expresión génica o en el fenotipo, pero sin cambiar la secuencia del DNA. Son cambios heredables porque ocurren en cómo se expresan los genes, pero no se cambia la secuencia. O sea que es una herencia no dependiente de la secuencia del DNA. ¿Qué mecanismos epigenéticos existen? Entonces existe la metilación del DNA, o sea que las secuencias, los nucleótidos de citosina son metilados y eso determina que un gen se exprese o no se exprese. El otro mecanismo epigenético son las modificaciones de las histonas. Entonces, las histonas se pueden metilar o acetilar y determinar qué genes se expresan o no se expresan. Y existe un tercer mecanismo epigenético que se llaman los RNAs no codificantes. Y estos determinan qué RNAs mensajeros van a sobrevivir, o sea, qué moléculas se van a expresar. Entonces, los cambios de metilación han sido uno de los mecanismos epigenéticos más estudiados en lupus y definitivamente los pacientes con lupus tienen alteraciones en la metilación, por eso hacen que algunos genes del sistema inmune se enciendan y se conoce también que algunos medicamentos como la procainamida y la hidralazina cambian el grado de metilación del DNA y pueden facilitar el desarrollo del lupus inducido por medicamentos. Y este es un experimento muy interesante en el cual se tomaron en la vara rayada ratones que tenían predisposición genética a ser lupus y en las columnas negras ratones que no tenían predisposición y solo se cambió el contenido de metionina en la dieta. Cuando a los ratones se les aumentaba la dieta en metionina, a ambos tipos de ratones, el que tenía la predisposición genética y el que no, desarrollaban lupus. Pero cuando había una dieta estándar, solo los ratones que tenían la predisposición genética desarrollaban lupus. Entonces esto nos muestra en forma perfecta cómo sí existe un factor genético, porque aun a una dieta normal el ratón que tenía la genética desarrolla lupus,
Pero si hay eventos ambientales que me produzcan un cambio epigenético, cualquier persona, pues, o cualquier modelo pudiera desarrollar lupus, como lo que ocurrió en los ratones que no tenían la predisposición genética. Muy bien, pero ¿qué es eso de enfermedad autoinmune? ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo? Entonces, la autoinmunidad es la consecuencia del fracaso o la ruptura de los mecanismos responsables de mantener la tolerancia. Entonces, mi sistema inmune se mira siempre a él mismo, mira todos los componentes, los reconoce y los tolera. Cuando hay enfermedad autoinmune, estos componentes son reconocidos, pero no son tolerados. Entonces se atacan o se lesionan. Pero ¿qué es entonces lo que se reconoce? Lo que se reconoce es lo que se denominan antígenos. Y esos antígenos en el lupus eritematoso sistémico son posiblemente detritos celulares que se fagocitan, o cuerpos apoptóticos, o fragmentos de células que se están muriendo, y ocasionalmente pueden ser exógenos con reacción cruzada, como lo vimos en Epstein-Barr. Entonces, un fenómeno que se describió desde el año 1948, que lo describió Hargreaves, él observó que en la sangre periférica y en la médula ósea de los pacientes con lupus se veían estas células. Y estas células lo que mostraban era una célula fagocítica que se estaba comiendo la cromatina de otra célula, o sea, el DNA y todos los componentes de otra célula. Entonces, esa célula estaba comiéndose estos ácidos nucleicos de otra célula. Y este fenómeno fue tan interesante que se llamó célula LE. Y en el año 1971 se buscaba esto en la sangre periférica de los pacientes para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Pero ¿qué son estos fragmentos celulares? ¿Qué son estos detritos? Entonces, estos fragmentos celulares ahora se llaman con el nombre de vesículas extracelulares, pero pueden ser de pequeño tamaño, como son los exosomas, de un tamaño intermedio, como son las micropartículas, o de un tamaño mayor, que son los cuerpos apoptóticos. ¿Qué es lo interesante de estos pequeños fragmentos? Que ellos contienen partes de la célula, contienen ácidos nucleicos, moléculas de señalización, moléculas de superficie. Entonces son pedacitos de la célula que van a salir y deben ser fagocitados. Normalmente esos pequeños fragmentos o esos fragmentos celulares deberían ser fagocitados y no tener ninguna consecuencia, o sea, ser removidos y mantener el sistema limpio. Pero ocasionalmente esos cuerpos o esos fragmentos celulares tienen unos componentes que se van a llamar patrones moleculares asociados a daño y van a inducir un proceso de activación en las células que los están removiendo. Pero también existen otros tipos de muerte, por ejemplo, la del neutrófilo. El neutrófilo no se fragmenta, sino que muere por sacar, excluir unas redes de célula que se llaman netosis. Y esas redes contienen fragmentos del neutrófilo, ácidos nucleicos del neutrófilo. Entonces, esos ácidos nucleicos y fragmentos celulares son removidos por las células fagocíticas o contactan receptores de membrana en las células B, como el complejo BCR. Entonces, ¿qué pasa después de que todos estos ácidos nucleicos entran a esta célula fagocítica? Entonces, en la célula van a existir lo que se llaman sensores, y sensores de que algo extraño llegó dentro de la célula. Y esos sensores pueden estar en unas vesículas que se llaman endosomas o pueden estar en el citoplasma. Y de estos sensores quiero recalcar los que están en el endosoma, que son los TLRs, TLR9, TLR8, 7 y 3, que ellos van a ser capaces de reconocer ¿qué? Ácidos nucleicos, DNA o RNA.
Pero si de pronto lo que entró a la célula entró al citoplasma, también en el citoplasma va a haber esos sensores de ácidos nucleicos. Entonces vamos a encontrar un sensor como RIC, como MDA5 o un sistema que últimamente se le ha prestado mucha atención en lupus, que es el sistema Cegasestin. Entonces estos sistemas están prestos en la célula a sensar que llegaron esos ácidos nucleicos o algo extraño, y ellos inducen todas unas vías de activación cuya consecuencia final es la producción de citoquinas inflamatorias, pero de una manera muy importante de interferón alfa. Entonces, haciendo como un resumen, las células se están muriendo o fragmentando, van a generar esas pequeñas partículas que pueden ser cuerpos apoptóticos, exosomas o micropartículas, y estas van a ser fagocitadas por las células fagocíticas como los macrófagos o células dendríticas, y van a sensar dentro de esa célula los TLRs o Cegasestin o MDA5. Entonces, eso induce que esa célula dendrítica, que la llamaremos célula dendrítica plasmocitoide o BDCA2, va a inducir la producción de grandes cantidades de interferón. Y ese interferón alfa va a activar a otras células dendríticas que van a empezar a presentar antígenos. ¿Qué antígenos? Los derivados de los fragmentos celulares. Entonces, esas células dendríticas presentan antígenos, se los van a presentar a las células T se van a activar, esas células T van a activar a células B y las células B se van a madurar y a convertir en células plasmáticas productoras de anticuerpos. ¿Qué van a reconocer esos anticuerpos? Pues los componentes de los fragmentos celulares, entre ellos los ácidos nucleicos o las ribonucleoproteínas. Por eso son anticuerpos contra el DNA o anticuerpos contra las ribonucleoproteínas. Entonces, el evento puede ser un evento disparador ambiental como la luz ultravioleta, que es muy importante, o eventos infecciosos, inducen que se produzcan esos fragmentos celulares van a entrar a las células dendríticas plasmocitoides, se van a producir grandes cantidades de interferón alfa, se van a activar las células T van a activar a las células B y las células B van a producir los anticuerpos que van a reconocer esos ácidos nucleicos y forman complejos inmunes que contienen anticuerpos y ácidos nucleicos. Entonces vemos que la célula dendrítica va a reconocer esos fragmentos celulares, se va a activar a otras células dendríticas el interferón producido. Esa célula dendrítica convencional va a activar a las células T y las células T van a activar a las células B. Las células B van a estar activadas, células T van a proliferar y las células B van a sobrevivir y se van a diferenciar a células productoras de anticuerpos para generar los complejos inmunes. Entonces, la célula B juega un papel muy importante, no solo porque interactúa con la célula T y facilita su proliferación, sino también porque produce citoquinas inflamatorias, pero produce lo más importante, la generación de esos anticuerpos que van a formar complejos inmunes que se van a ir a depositar a los órganos. Entonces, ¿dónde se van, por ejemplo, esos complejos inmunes? Y esta es una gráfica que representa unos capilares glomerulares. Y esos complejos inmunes los vamos a graficar como esas manchitas amarillas. Y ustedes pueden ver que esos complejos inmunes se van a depositar en el mesangio, en el subendotelio o en el subepitelio y van a producir lesión, dando los diferentes tipos de nefritis observados en lupus. Entonces, como haciendo un resumen de todo, tenemos que en la parte superior encontramos esos ácidos nucleicos que fueron liberados por esos fragmentos celulares, que son captados
por esas células dendríticas plasmocitoides y que van a producir interferón y van a activar las células dendríticas convencionales. Esas células dendríticas convencionales me van a activar a la célula T. La célula B también va a ser activada. La célula B le puede presentar a la célula T y perpetuar esa activación de la célula T. Se van a producir los complejos inmunes y esos complejos inmunes se van a depositar en el endotelio, en el subendotelio, en la membrana basal o en el subepitelio en el riñón. Y ese depósito de complejos inmunes lo que induce es activación de células inflamatorias como los macrófagos y neutrófilos que van a liberar sus productos de inflamación como citoquinas o reactivos intermediarios del oxígeno y nitrógeno y producir la lesión en el tejido donde se encuentren depositados. Además, la presencia de complejos inmunes va a activar el complemento y el complemento va a facilitar que esas células inflamatorias lleguen y también participa en la lesión del órgano. Entonces vemos que un disparador como esos ácidos nucleicos conllevan a que se generen esos complejos inmunes y aunque aquí lo estoy mostrando en el riñón, este depósito de complejos inmunes ocurre en todos los órganos que se ven comprometidos por esta enfermedad. Pero todavía nos queda en la patogénesis del lupus descifrar la heterogeneidad. Y puedo yo ver aquí una mujer blanca o una mujer afro desarrollando la enfermedad y los fenotipos, las formas de manifestación son diferentes, pero lo llamamos desde un mismo nombre lupus eritematoso sistémico. Entonces creo que aún nos falta conocer. Y posiblemente en el futuro esta sea la nueva visión de la patogénesis. Esta es una gráfica que se llama un mapa de calor, en el cual se secuencian todos los RNAs mensajeros de las células en sangre periférica de los pacientes con lupus. ¿Y qué es lo interesante? Podemos ver en esta barrita que hay diferentes colores y estos son qué genes predominaron en los pacientes con lupus y encontramos pacientes con lupus que tenían el cuadrito verde, o sea que los genes que predominaban eran de células B, pero tenemos pacientes con lupus en que predominaba el cuadrito naranja, o sea que los genes que predominaban eran de los neutrófilos y posiblemente el paciente que tenga la predominancia de genes de B tenga una manifestación clínica y los que tengan predominancia de los neutrófilos tengan otra manifestación. Y en el pequeño cuadrito rojo vemos los pacientes que tenían los genes estimulados por interferón, o sea que ellos podríamos llamarlos casi como una interferonopatía. Entonces podemos ver que no todos los pacientes con lupus tienen los mismos genes expresados y el cambio en la expresión de esos genes puede determinar el fenotipo, cómo se va a presentar y posiblemente en un futuro sea la guía para decidir el tipo de terapia. Espero entonces haberlos ilustrado, haberles dado una visión global de qué es lo que ocurre en esta enfermedad y hacia dónde va la investigación para tratar de clarificar los fenómenos y su heterogeneidad. Mil gracias.